Hola, hola, buenas tardes chicos, chicas y todos los que eh, se van a estar uniendo. Eh, Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy, del culto de jóvenes virtual que estamos haciendo, ¿no? Espero que poco a poco se puedan ir incorporando y que no se enfríe el amor del Señor, sino que siempre estemos buscando eh, eh, alimentarnos, buscar crecer espiritualmente de lo que hemos estado hablando, tratar de mantenernos santos para un Dios santo. Amén. Voy a iniciar con una oración para que poco a poco los que se van a ir incorporando puedan ir entrando. Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia está con nosotros cada día, cuidándonos, protegiéndonos. Señor, teniendo cuidado de cada una de nuestras necesidades. Te pido, Señor, que nos bendigas y que podamos, Señor, eh, esta tarde aprender un poquito más de tu palabra, aprender un poquito más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, Cristian, bienvenido. Queríamos seguir compartiendo los temas que hemos estado platicando, estábamos haciendo un estudio sobre la santidad y ahora vamos a hablar un poquito sobre la religión. El tema es sigue las escrituras, no la tradición. Yo quisiera darle otro tema. Quisiera ponerle un tema algo así como que en tus narices, en nuestras narices. Y lo que pasa es que vamos a leer una porción de la escritura y vamos a empezar a entender eh, qué tipo de preguntas nosotros necesitamos hacer para tener una mejor relación con Dios. Como saben, cuando estábamos pequeños o los niños, eh, cuando van creciendo, van haciendo preguntas para como ir, eh, qué sé yo, o sea, ir ampliando su conocimiento, saber que, ir sabiendo cosas nuevas. Todo está relacionado con las preguntas y qué tipos de preguntas. Entonces, hoy vamos a empezar con el tipo de preguntas que hacía Jesús. Eh, el estudio nos guía para que leamos en Mateo capítulo 15. Así que si tienen sus Biblias, les voy a pedir que lo busquen. Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En el libro de Mateo, nosotros encontramos bastantes pasajes, bastantes historias en las que los líderes religiosos de aquellos tiempos se enfrentaban a Jesús, le cuestionaban porque creían que sus mandamientos eran como que iban en contra de la ley mosaica, ¿no?, que ellos seguían. Entonces, en este capítulo encontramos que les están cuestionando a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos. Esto era una tradición que se había, digamos, estipulado así por estos líderes religiosos,
en base a las enseñanzas de que cuando los sacerdotes, como lo veíamos hace unos días en los estudios pasados, que el pueblo cuando iba a presentar sus ofrendas tenía que presentarse un pueblo santo, no un pueblo limpio, no podían llegar con las manos sucias, sino que los líderes y el que llegaba a presentar la ofrenda tenía que llevar limpias sus manos. Pero ellos habían generalizado este tipo de enseñanza para todo el mundo. Entonces, no era tanto una cuestión de higiene, sino que era una tradición, así, algo que habían implantado. Entonces, muchas tradiciones así hacían que cuando alguien no cumplía o no la cumplía al pie de la letra, entonces era como juzgado, ¿no? Como criticado y decía y los mismos líderes religiosos pues los, los juzgaban. Los líderes tenían un problema fundamental porque los discípulos estaban quebrantando una tradición y como lo dice ahí el versículo de los ancianos. Entonces aquí entra un poquito una polémica, si se quiere ver desde ese punto de vista, porque ellos habían implementado esta norma, ¿no? Pero en realidad no era algo que Dios había estipulado de esa manera. Entonces aquí lo primero que les quiero decir es que lo primero que les quiero decir, y bueno, que yo me doy cuenta, ¿no? Es que estos líderes religiosos de aquel entonces tuvieron la oportunidad de tener a Jesús así, frente a frente. Y, y quizás ver un punto de vista, no sé si diferente, pero al final Jesús nunca enseñó nada que no fuera la voluntad de Dios. Entonces, ellos en todos sus cuestionamientos venían a preguntarle sobre cosas que eran como bien tradiciones de ellos, eran enseñanzas que ellos querían que se cumplieran al pie de la letra, pero que no necesariamente era algo que Dios había pedido que se hiciese de esa manera y que si no Dios se iba a enojar. Como por ejemplo el tema de hoy que tiene que ver con el lavado de manos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que algo que me sorprende es que estos líderes de aquel entonces tuvieron a Jesús frente a frente. Y bueno, a su favor podríamos decir, pues no sabían que era Jesús, que era enviado del cielo, que iba a morir por los pecados y todo, como nosotros ahora sí lo sabemos. Pero tuvieron la oportunidad de aprender directamente de Jesús, del Maestro, y no la aprovecharon. Tuvieron al Maestro en las narices y no se dieron cuenta. Porque ellos estaban más enfocados o más se centraban más en que se cumpliesen ciertos rituales y no en escuchar lo que Jesús, que es Dios, quería enseñarles en ese momento. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos es que no tenemos que enfocarnos a veces en cosas como rituales, ¿no? Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, íbamos a la iglesia, era casi una obligación para nosotros levantarnos bien temprano, ir bien bañados, bien peinaditos, con la mejor ropa que tuviéramos. Eh, no se podía faltar, o sea, teníamos que asistir así estrictamente todos los domingos al culto, bueno, a la escuela dominical de las 8 de la mañana, al culto de las 9. No podíamos faltar el martes, el jueves, que tenían cultos en la iglesia donde yo iba cuando crecí. Eh, o sea, todo eso está bien, pero si eso no va acompañado con una relación con Jesús, porque Jesús no está interesado en que nosotros honremos las tradiciones, en que vayamos a la iglesia porque hay que ir, en que oremos porque nos digan que oremos, o que aplaudamos porque nos digan que aplaudamos.
sino que Jesús está interesado en tener una relación personal con nosotros. Una relación personal significa una relación así como tenemos con un amigo, con alguien de la familia, como yo tengo con mi esposa. Eso es lo que Jesús desea. Entonces, todo lo de ir a la iglesia, cantar y eso, está bien, chévere, perfecto. Pero tiene que ir en una sinergia así, perfecta, con la relación que nosotros tenemos con Jesús. Y es más, me atrevería a decir que todo eso va a ser resultado de la relación que tenemos con el Señor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena relación con el Señor, yo le voy a cantar, yo me voy a gozar cuando estemos alabando su nombre, yo voy a disfrutar su presencia cuando estamos en adoración, voy a disfrutar su palabra o el mensaje que me está llegando cuando un predicador está compartiendo con nosotros. Esto es algo así como, por ejemplo, una relación familiar. Alicia y yo. Qué mejor ejemplo. Y les voy a decir algo bien sencillo, así, bien pequeñito. Si yo sé que algo no le gusta a Alicia, digamos, por ejemplo, no le gusta el jugo de maracuyá, ya. Lo dije, ya me va a llover algo por aquí. Yo no voy a hacer un jugo de maracuyá sabiendo que a ella no le gusta y le voy a servir. ¿Por qué? Porque me lo va a devolver, en buenos términos. Eh, Eso es un tipo de relación en el que yo estoy buscando el bien, o sea, que estoy buscando estar bien con la otra persona, estar en paz, hacerla disfrutar, hacerla feliz, ¿no? Entonces, algo así nosotros tenemos que pensar que debe ser nuestra relación con el Señor. Tenemos que aprender, descubrir, experimentar qué le agrada al Señor y qué no le agrada. Lo que le agrada para hacerlo y lo que no le agrada para no hacerlo. En el caso de Jesús, Jesús le hizo una pregunta bien interesante a los líderes religiosos. Ellos le fueron cuestionando por qué los discípulos no se lavaban las manos. Entonces el Señor les dijo, les contestó con una pregunta, que es algo que generalmente nos enseñan a que no se debe hacer, ¿no? Pero les dijo, en pocas palabras, ¿por qué eso es tan importante para ustedes y no quebrantar el quinto mandamiento? En aquel entonces, estudiando un poco, descubrí que los líderes habían como dado el permiso para que cuando un hijo trabajara y vivía bajo la cobertura de sus padres, perdón, él estaba obligado para honrar a sus padres a apoyarlos económicamente. Pero los líderes habían como dado la excepción a ese mandamiento, la excepción a la regla, de que si el hijo presentaba la ofrenda en el altar y decía, esta ofrenda es para el Señor y es todo lo que puedo dar, así que papá, mamá, lo siento, yo ya le di a Dios y con eso yo te honro. En pocas palabras, algo así habían ellos permitido que se hiciera. Entonces el Señor les pregunta, ¿por qué para ustedes es tan importante que se laven las manos y no es tan importante que se respete, que se honre el quinto mandamiento, que es honrar a sus padres y a su madre? El Señor les hizo esa pregunta porque la respuesta era obvia. Estaban quebrantando un mandamiento de Dios. Y lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque servía a sus propósitos, porque les estaba llegando más plata a ellos, ¿no? Entonces, el Señor les quiso enseñar con esa respuesta, con esa pregunta-respuesta, que a veces nosotros queremos moldear los mandamientos del Señor a nuestra conveniencia y queremos honrarlos a como nos conviene. Pero el Señor lo que estaba también diciéndoles es que su voluntad y sus mandamientos siguen vigentes. Él no ha cambiado y Él desea que todo lo que Él ha ordenado se siga cumpliendo.
Para asegurarse que los líderes entendieran a qué se refería, el Señor les citó ese quinto mandamiento, que estaba en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Y el castigo por no hacerlo estaba en Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. El Señor toma así en serio, así de serio, el quinto mandamiento. Imagínense que el que no honrara debía morir. Así que con ese mandamiento el Señor les confrontó y también nos enseñó una gran verdad, que es que Él está interesado en que tengamos, como les decía, este tipo de relación, pero honrando sus mandamientos. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, esto refuerza un poquito lo que decía, ¿no? Que en aquel entonces los líderes estaban más preocupados porque se honrara o aquello en lo que ellos se beneficiaran, que cumplir de verdad la voluntad de Dios. En este punto, la primera palabra del versículo 7 es hipócritas. Entonces, creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos por no ser hipócritas. Tenemos que preocuparnos de cumplir los mandamientos que el Señor pone, que el Señor ha establecido, y como les decía, hacer su voluntad. Jesús comparó a estos líderes hipócritas con los que Isaías había condenado hace 800 años, poco más. Se me adelantó. Dice que profesaban adoración, pero su corazón estaba lejos del Señor. Nosotros como cristianos debemos estar constantemente en guardia contra las tentaciones de caer en la complacencia y en la indiferencia en nuestra relación con Dios. Recordemos que Dios mira nuestros corazones. Él siempre se hizo énfasis en que lo importante o lo más relevante es el corazón, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y nos saltamos al 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dando continuidad a lo que decía, para el Señor lo más importante es el corazón. Entonces nosotros debemos recordar siempre, tenemos que limpiar nuestro corazón. El problema en esta cita no era el lavado de manos, como les decía al inicio. No era arrancar granos en el día de reposo. No es que quizás mastiquemos chicle
en el templo cuando vamos o que estamos platicando. Ese no era el punto. Ese no es el punto importante para el Señor. El verdadero problema que el Señor enfatizó es que no tenemos que enfocarnos en cumplir tan al pie de la letra ciertos rituales o ciertas costumbres, sino que nosotros tenemos que enfocarnos más en cumplir la voluntad del Señor. El Señor incluso les hizo una lista de cosas, ¿no?, que dice esto contamina al hombre. Pero todo surgió y todo partió del corazón. Dijo él que lo que entra por la boca va al estómago y lo que sirve, sirve y lo que no, se desecha. Lo relevante o lo importante es qué está saliendo de nuestros corazones. Porque lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Qué deseamos? ¿Cómo deseamos tener una relación con el Señor? ¿Una relación solo cumpliendo ciertos requisitos, ciertos requerimientos que nos hacen, ir a la iglesia y cuando diga que levante las manos, levantar las manos? ¿O de verdad estoy en mi corazón queriendo tener una relación así personal con el Señor? Cuando uno escucha este tipo de reprensiones que hizo el Señor, puede haber 3 tipos de respuestas. La primera, responder con ira y tomar la determinación firme de continuar en el legalismo. La segunda, ignorar este tipo de reprensiones y ni siquiera considerarlas. O la tercera, reconocer que aunque las ideas parezcan contrarias, reconocer cuando no estamos enfocándonos en lo que de verdad importa. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestra vida, nuestros corazones y que podamos vivir según su voluntad, en lugar de solamente intentar vivir la vida de acuerdo a nuestros deseos o a lo que nosotros pretendemos que funcione o que esté bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es la enseñanza que teníamos para el día de hoy, y como conclusión solo me gustaría nombrar unos puntitos. El primero es que debemos examinar las tradiciones y asegurarnos que no sean contrarias a la Biblia. Las que lo son, debemos descartarlas. Las tradiciones que no están basadas en la Biblia suelen ser más perjudiciales que beneficiosas para el crecimiento espiritual y se deben descartar. Todos los cristianos deben cuidarse de no ser hipócritas, simulando ser piadosos espiritualmente, al mismo tiempo que rechazan las enseñanzas de la palabra del Señor. Y solo para concluir, tenemos que tener el cuidado de no cometer el error que estos líderes cometieron. Nosotros también tenemos la oportunidad de tener una relación con el Señor. Tal vez no le tenemos físicamente, cara a cara con nosotros, pero sabemos que Él está ahí, que Él está queriendo tener una relación personal con nosotros. Entonces, no tenemos que cometer el mismo error, que pudiendo tener la relación con Él, mejor nos ponemos a la contraria. Yo solo quiero decirles, tener una relación con el Señor es, no sé, lo más beneficioso que podríamos tener. Si no, vean la vida de los discípulos. Cuando el Señor les llamó a muchos de ellos estaban trabajando, ¿no? Ellos tenían sus trabajos, su fuente de ingresos. Pero el Señor les llamó y ellos dejaron todo. Y a través de los evangelios
nosotros vemos que cuando los discípulos necesitaban comer, tenían comida. Cuando necesitaban pagar impuestos, tenían para pagar los impuestos. Tener una relación con el Señor significa, en pocas palabras, o sea, no se lo tomen tan literal, pero como que si la vida está resuelta, porque Él se encarga de todo, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, tenemos las dos opciones. ¿Queremos tener una vida de amistad con el Señor o una vida en la que solo vamos a ir ahí cumpliendo requisitos y a ver qué pasa? Entonces, el reto para hoy es que no dejemos que se nos enfríe el amor, no nos estanquemos, sigamos creciendo. Como conversábamos un día en la iglesia, les decía, el cristianismo es volver a nacer, pero cuando volvemos a nacer no nos quedamos bebés, tenemos que seguir creciendo, tenemos que ir alimentándonos, tenemos que ir creciendo espiritualmente, fortaleciendo nuestra fe, siendo mejores cristianos cada día. Eso no significa, como conversábamos, que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, y quizás muchas veces, pero el amor del Señor no se acaba, su misericordia es nueva cada mañana, y Él nos da esa misericordia cada mañana porque Él sí está interesado en que tengamos este tipo de relación así, bien íntima, bien personal con Él, y que de verdad podamos ser llamados así como fue llamado Abraham, ¿no? Amigo de Dios, que nosotros también podamos ser llamados amigos del Señor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar pendientes. Sigan cumpliendo las medidas, cuídense mucho. Sabemos que es un tiempo complicado, es difícil. Algunos pues nos obligan a ir a trabajar, pero créanme que cuando voy, no es que salga con miedo, sino que salgo precavido porque sé que aquí hay una familia que me está esperando. Entonces, el mismo consejo, cuando salgan a comprar, protéjanse con mascarillas, con tapabocas, con los guantes. No se pierdan, estamos aquí para hablarnos, para conversar. Como decía Sarita la semana pasada, si necesitan conversar, si necesitan desahogarse, porque sí es ya un poco complicado el tema del encierro, llamen, una llamadita, un mensaje. Estamos planeando, hoy está bien de moda la aplicación esta Zoom, entonces estamos planeando hacernos esta reunión así en Zoom, pero queremos organizarnos bien, queremos ver si todos se pueden unir, porque nos gustaría verles a todos, que nos cuenten un poquito qué están haciendo, saber un poco de cada uno de ustedes, ¿verdad? No solo por los estatus del Facebook, del Twitter o los memes que suben, sino también saber cómo están ustedes, cómo están sus familias. Y si necesitan oración, si de repente tienen algo, algún tema, algo por lo que necesitan que oremos juntos, pónganlo aquí en los comentarios, aquí en los comentarios, y vamos a estar pendientes de ustedes siempre. Amén. Así que Dios les bendiga, cuídense mucho y bendiciones.